Las mujeres invisibles. Relatos poderosos más allá de las grandes figuras bíblicas. Cuando se piensa en la Biblia, la mayoría de las personas recuerdan nombres ampliamente conocidos: Abraham, Moisés, David, Salomón, los profetas, los apóstoles. Sus historias se han repetido durante siglos, se enseñan desde la infancia y ocupan el centro de la narrativa bíblica. Sin embargo, alrededor de esas figuras visibles existe una red silenciosa de mujeres cuyas acciones, decisiones y valentía influyeron de manera decisiva en el rumbo de la historia, aunque pocas veces se les haya dado el espacio que merecen. Estas mujeres no siempre aparecen en largos discursos ni protagonizan grandes capítulos, pero su impacto es profundo. No son figuras decorativas ni personajes secundarios sin peso. Son agentes activos que, desde contextos difíciles y muchas veces adversos, tomaron decisiones que cambiaron destinos enteros. Su invisibilidad no es una señal de irrelevancia, sino el reflejo de una lectura incompleta que durante mucho tiempo se centró únicamente en los protagonistas masculinos. La Biblia, cuando se lee con atención, revela que Dios no actúa únicamente a través de los líderes visibles, sino también mediante personas que parecen estar al margen del poder, del reconocimiento y de la autoridad formal. Las mujeres que analizamos aquí no solo acompañaron procesos, sino que los impulsaron, los corrigieron o los salvaron cuando todo parecía perdido. Sus historias desafían la idea de que la grandeza espiritual siempre se manifiesta de forma evidente. Estas narrativas también cuestionan una visión reducida del papel femenino dentro de la historia bíblica. Lejos de ser pasivas, muchas mujeres actuaron con una combinación notable de discernimiento, coraje, fe y estrategia. En contextos donde su voz no era la principal, encontraron formas de influir, proteger, interceder y decidir. Su fuerza no se expresa en la imposición, sino en la claridad con la que entienden el momento y actúan cuando es necesario. Una de las primeras figuras que nos obliga a replantear esta mirada es Séfora, esposa de Moisés. Su presencia en la narrativa bíblica es breve, pero decisiva. Aparece en un momento crítico, cuando Moisés ya ha sido llamado para liberar al pueblo, cuando su misión está en marcha y parece no haber marcha atrás. Sin embargo, en medio del camino, ocurre un episodio desconcertante. Dios amenaza con la muerte a Moisés. El texto no se detiene a explicarlo con detalle, pero deja claro que hay algo pendiente, algo que no se ha cumplido. Es Séfora quien actúa. Ella comprende la gravedad del momento, realiza el rito necesario y con una mezcla de firmeza y urgencia, interviene para salvar la vida de su esposo. Su acción no es pasiva ni impulsiva, es consciente, decidida y eficaz. Mientras Moisés, el gran líder, parece vulnerable e incapacitado para actuar, es ella quien entiende lo que está en juego y responde con determinación. Este episodio revela una verdad incómoda pero profunda. Incluso aquellos llamados a grandes misiones pueden fallar en aspectos fundamentales, y a veces son otros, en este caso una mujer, quienes sostienen el propósito cuando el líder no puede hacerlo. Séfora no solo salva a Moisés, salva la misión completa. Sin su intervención, la historia del Éxodo habría terminado antes de comenzar. El silencio posterior sobre Séfora no disminuye su importancia. Su acto demuestra que la obediencia y la claridad espiritual no están reservadas a una sola figura central. Dios obra a través de quienes están atentos, incluso si no ocupan el centro del escenario. Séfora encarna una fe práctica, una que no se expresa en discursos, sino en decisiones concretas en momentos límite. Otra figura que rompe esquemas es Rahab. Su historia resulta aún más provocadora, porque su pasado la coloca fuera de cualquier ideal religioso o moral tradicional. Rahab no pertenece al pueblo elegido, no es parte de la alianza, no tiene un linaje respetable, vive en Jericó, una ciudad condenada, y su ocupación la sitúa en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, es precisamente ella quien reconoce algo que muchos dentro del pueblo de Israel no siempre lograron ver: la acción real de Dios en la historia. Cuando los exploradores llegan a Jericó, Rahab no los ve como enemigos comunes, sino como portadores de un propósito mayor. Ella ha escuchado, ha observado y ha reflexionado. Su fe no nace de una tradición heredada, sino de una convicción personal construida a partir de los hechos. Reconoce que el Dios de Israel no es un Dios local, sino uno que actúa con poder y fidelidad. Rahab toma una decisión arriesgada.
Protege a los exploradores, miente para salvarlos y negocia la protección de su familia. No actúa desde la ingenuidad, sino desde una comprensión clara del momento histórico que vive. Sabe que Jericó caerá y decide alinearse con lo que considera verdadero, aun cuando eso implique traicionar su ciudad y arriesgar su vida. Su historia rompe con la idea de que la pertenencia a Dios depende exclusivamente del origen, del pasado o de la reputación. Rahab es incorporada al pueblo, su familia es salvada y de manera sorprendente su nombre aparece más adelante en la genealogía que conduce a Jesús. Una mujer extranjera, marcada por su pasado, se convierte en parte central de la historia de redención. Rahab representa a todos aquellos que, desde fuera, logran ver con mayor claridad lo que muchos dentro no quieren aceptar. Su fe no es perfecta ni teóricamente pura, pero es real, activa y valiente. Ella demuestra que la fe auténtica no siempre se manifiesta en entornos religiosos formales, sino en decisiones concretas cuando la verdad se presenta frente a uno. Estas historias nos obligan a replantear cómo leemos la Biblia y a quiénes damos voz dentro de ella. Las mujeres invisibles no son figuras anecdóticas, son pilares silenciosos que sostienen momentos clave. Su legado no se mide por la cantidad de versículos que las mencionan, sino por el peso de sus acciones. A medida que avanzamos en estas narrativas, se hace evidente que muchas de estas mujeres actuaron en contextos donde no tenían poder institucional, pero sí una profunda comprensión del momento que vivían. Supieron leer los tiempos, reconocer el peligro y actuar con una mezcla de fe y pragmatismo. No esperaron condiciones ideales, actuaron desde la realidad que tenían frente a ellas. Estas historias también invitan a una reflexión más amplia sobre cómo la fe se vive en lo cotidiano. No todas las personas están llamadas a liderar multitudes, pero todas pueden ser decisivas en momentos críticos. La Biblia, leída desde esta perspectiva, deja de ser una colección de grandes héroes para convertirse en un testimonio de cómo Dios actúa a través de personas comunes que se atreven a responder. En la siguiente parte continuaremos profundizando en otras mujeres cuyo impacto redefinió leyes, estructuras y destinos, como las hijas de Zelofehad, cuya valentía transformó incluso el marco legal del pueblo. Su historia muestra que la fe también puede expresarse al cuestionar sistemas injustos y abrir caminos nuevos para las generaciones futuras. La historia de las hijas de Zelofehad marca un punto decisivo dentro de la narrativa bíblica porque no se trata únicamente de un acto personal de fe o valentía individual, sino de una intervención que transforma estructuras completas. A diferencia de otros relatos donde una mujer actúa en un momento límite para salvar una vida o proteger una misión, aquí nos encontramos con un grupo de mujeres que cuestionan directamente una ley establecida y logran cambiarla. Zelofehad muere sin dejar hijos varones, lo que según la norma vigente significaba que su herencia desaparecería de su linaje. En un contexto profundamente patriarcal, donde la transmisión de la tierra y la identidad familiar estaba ligada exclusivamente a los hombres, la situación parecía definitiva. Sin embargo, sus hijas no aceptan el silencio como destino, no se rebelan con violencia ni actúan desde la desesperación. Se presentan ante Moisés, ante los líderes y ante la comunidad con una petición clara y razonada. Este gesto es profundamente revolucionario para su tiempo, no solo porque son mujeres alzando la voz en un espacio dominado por hombres, sino porque lo hacen con una comprensión clara de la justicia, del propósito de la ley y del valor de la herencia familiar. No apelan únicamente a la emoción, apelan a la coherencia del sistema. Preguntan por qué el nombre de su padre debe desaparecer solo por no haber tenido hijos varones. Lo más significativo de este episodio es la respuesta. Moisés no las reprende ni ignora su petición. Lleva el caso delante de Dios, y la respuesta es contundente. Ellas tienen razón. La ley se modifica. A partir de ese momento, se establece un precedente que permite a las mujeres heredar en ausencia de varones. Esto no solo resuelve un caso puntual, sino que transforma el marco legal para las generaciones futuras. Este relato demuestra que la fe no siempre consiste en aceptar las cosas tal como son, sino en discernir cuándo una estructura necesita ser revisada a la luz de la justicia. Las hijas de Zelofehad no buscan privilegios, buscan equidad. Su historia revela que Dios no está atado a tradiciones injustas, incluso cuando éstas han sido aceptadas durante años. La voz de estas mujeres se convierte en instrumento de cambio. A través de ellas, se rompe la idea de que la obediencia implica silencio.
Aquí la obediencia se manifiesta como una búsqueda honesta de justicia dentro del marco de la fe. Estas mujeres no abandonan la comunidad ni rechazan la ley. La interpelan desde dentro, con respeto y claridad. Su valentía no es impulsiva, es reflexiva, y por eso su impacto es duradero. Otra figura que merece atención es Débora, cuyo papel suele reconocerse, pero no siempre se comprende en toda su profundidad. Débora no es únicamente una profetisa, es jueza, líder y estratega en un momento de crisis nacional. Su liderazgo no se impone por la fuerza ni por el cargo heredado, sino por la autoridad que emana de su discernimiento y su sabiduría. En una época donde el liderazgo militar y político estaba reservado a los hombres, Débora ocupa un lugar central sin necesidad de justificar su presencia. Es ella quien convoca a Barak, quien interpreta el momento histórico y quien traza la estrategia que llevará a la liberación del pueblo. Barak, aunque comandante militar, reconoce su dependencia de Débora hasta el punto de no querer avanzar sin su presencia. Este detalle es clave. Débora no lidera desde la periferia ni desde la sombra, lidera desde el centro, con claridad y firmeza. Sin embargo, no busca protagonismo personal. Cuando se anuncia la victoria, se deja claro que el honor final recaerá en una mujer, pero no necesariamente en ella. La historia continúa mostrando que la liberación llega a través de otra figura femenina, Jael. Jael aparece de forma inesperada y decisiva. Mientras los ejércitos se reorganizan, ella se encuentra con el enemigo derrotado, vulnerable, buscando refugio. Su acción es rápida, concreta y definitiva. No hay discurso ni preparación previa. Jael actúa desde una lectura precisa del momento. Su gesto, aunque incómodo para muchos lectores modernos, refleja la crudeza del contexto y la urgencia del tiempo que se vive. Estas dos mujeres, Débora y Jael, representan dos formas distintas pero complementarias de liderazgo femenino. Una desde la palabra, la visión y la estructura. La otra desde la acción directa en un instante crítico. Ambas rompen con la expectativa tradicional y muestran que el papel de las mujeres en la historia bíblica no es uniforme ni limitado. Sus historias también revelan que Dios no se ajusta a los moldes culturales cuando decide actuar. Utiliza a quienes están dispuestos independientemente de su género o posición social. Débora y Jael no buscan reconocimiento, responden a una necesidad histórica concreta. Su legado no se mide por títulos, sino por la liberación que provocan. Estas narrativas obligan a reconsiderar cómo se entiende la autoridad espiritual. No siempre se manifiesta en cargos formales ni en jerarquías visibles. A veces se expresa en la capacidad de leer la realidad con claridad y actuar con determinación. Las mujeres invisibles, al asumir este rol, revelan que la autoridad auténtica nace del compromiso con la verdad y la justicia. A medida que avanzamos, se hace evidente que estas mujeres no fueron excepciones aisladas, sino parte de un patrón más amplio. La Biblia está llena de figuras femeninas que, aunque no siempre reciben atención prolongada, intervienen en momentos clave. Su presencia desafía cualquier lectura que intente reducir su papel a lo secundario. En la siguiente parte profundizaremos en figuras que actúan desde el silencio, la lealtad y la persistencia, como Ruth y Ana, mujeres cuya fidelidad cotidiana tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de su propia vida. Sus historias muestran que la transformación no siempre ocurre en lo espectacular, sino también en la constancia y la entrega diaria. Hablar de las mujeres invisibles en la Biblia no es solo rescatar nombres olvidados, es aprender a leer entre líneas. Muchas veces el texto sagrado no dedica capítulos enteros a estas mujeres, pero cuando aparecen, el rumbo de la historia cambia. No irrumpen con discursos largos ni con títulos formales, sino con decisiones puntuales que alteran el destino de familias, pueblos e incluso de toda una nación. Uno de los casos más reveladores es el de Séfora, esposa de Moisés. Su presencia suele quedar relegada a una nota al margen cuando se habla del gran libertador de Israel. Sin embargo, hay un episodio breve y enigmático que revela una verdad profunda. Sin la intervención de Séfora, la misión de Moisés habría terminado antes de comenzar. En el libro del Éxodo se narra que, en el camino hacia Egipto, Dios salió al encuentro de Moisés con intención de matarlo. El texto es desconcertante y ha sido objeto de múltiples interpretaciones, pero lo que resulta claro es que Moisés había descuidado el pacto, específicamente la circuncisión de su hijo. En ese momento crítico, no es Moisés quien actúa, sino Séfora. Ella toma una piedra afilada, circuncida a su hijo y toca con el prepucio los pies de Moisés,
pronunciando palabras cargadas de significado, inmediatamente la amenaza divina cesa. Este acto, aparentemente ritual, es en realidad una intervención teológica y estratégica. Séfora entiende lo que Moisés, el elegido, no estaba viendo. Ella discierne el momento, ejecuta la acción correcta y salva la vida del hombre que liberaría a Israel. Sin este acto silencioso, no habría éxodo, no habría plagas, no habría apertura del mar. Un ejemplo práctico para entender la magnitud de este momento sería imaginar a alguien que está a punto de cumplir su propósito más grande, pero falla en un detalle esencial. Séfora representa a esas figuras que, sin reconocimiento público, sostienen los cimientos de los grandes movimientos. Nos recuerda que la fidelidad al pacto no siempre se proclama, muchas veces se ejecuta en silencio. Otro caso que rompe por completo los esquemas tradicionales es el de Rahab. Cuando se la menciona, a menudo se subraya su oficio, pero rara vez se profundiza en su inteligencia estratégica y su fe activa. Rahab vivía en Jericó, una ciudad condenada a caer. Desde una perspectiva humana, todo estaba perdido. Sin embargo, ella no se limita a aceptar el destino impuesto por su entorno. Cuando los espías israelitas llegan a su casa, Rahab toma una decisión que combina riesgo, discernimiento y visión espiritual. Ella reconoce que el Dios de Israel es el verdadero Dios, no por tradición, sino por observación. Ha oído lo que ese Dios ha hecho, ha visto cómo los pueblos tiemblan y entiende que resistirse es inútil, pero su fe no es pasiva, actúa, oculta a los espías, engaña a las autoridades de su propia ciudad y negocia la salvación de su familia. No pide riquezas ni poder, pide vida. El cordón escarlata que cuelga de su ventana se convierte en un símbolo poderoso, una señal visible de fe en medio del juicio. Rahab no solo sobrevive a la caída de Jericó, sino que se integra al pueblo de Israel y, de forma aún más sorprendente, entra en la genealogía del rey David y posteriormente de Jesús. La mujer marginada se convierte en un eslabón clave de la historia de la redención. Este relato desafía la idea de que el pasado define el futuro. Rahab demuestra que la fe auténtica no depende del origen, sino de la decisión. En términos prácticos, su historia habla a cualquiera que se sienta marcado por errores, por etiquetas sociales o por circunstancias adversas. La Biblia muestra que Dios no solo perdona, sino que integra y dignifica. Otro grupo de mujeres cuya historia suele pasar desapercibida es el de las hijas de Zelofehad, Malá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsá. No eran profetisas, no eran guerreras, no lideraban ejércitos. Eran mujeres enfrentadas a un sistema legal que no las contemplaba. Su padre había muerto en el desierto sin hijos varones, lo que significaba que su nombre y su herencia desaparecerían. En lugar de aceptar esta injusticia como algo inamovible, ellas se presentan ante Moisés, Eleazar el sacerdote y toda la asamblea. Su argumento es claro, lógico y profundamente justo. ¿Por qué debe desaparecer el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo hijos varones? No apelan a la emoción, apelan a la equidad. Lo extraordinario de este episodio es que Moisés no responde de inmediato, lleva el caso delante de Dios, y la respuesta divina es contundente. Las hijas de Zelofehad dicen bien. A partir de este momento, la ley cambia. Se establece un precedente legal que protege el derecho de herencia de las mujeres. Este no es un detalle menor. Es una transformación estructural provocada por la valentía de 5 mujeres que se atrevieron a hablar. Su historia nos enseña que cuestionar sistemas injustos no es rebeldía cuando se hace desde la verdad y la justicia. También muestra que Dios no es estático, escucha, responde y establece nuevas formas cuando el clamor es legítimo. Un ejemplo actual podría ser cualquier persona que, al enfrentar una norma injusta, decide no resignarse. Las hijas de Zelofehad nos recuerdan que el cambio comienza cuando alguien se atreve a decir, esto no es correcto. A estas historias se suman otras mujeres como la partera Sifrá y Puá, quienes desobedecieron la orden del faraón de matar a los niños hebreos. Su temor de Dios estuvo por encima del temor al poder político. Gracias a su decisión, una generación sobrevivió, incluyendo a Moisés. De nuevo, acciones discretas, consecuencias eternas. También está Abigail, quien evita un derramamiento de sangre al interponerse entre David y su esposo Nabal. Su sabiduría, diplomacia y discernimiento evitan que David cometa un error que habría manchado su futuro reinado. Ella entiende el momento, las emociones y el propósito, y actúa con inteligencia emocional y espiritual.
Estas mujeres no encajan en el molde tradicional de heroísmo, pero redefinen lo que significa ser instrumento de Dios. No buscan protagonismo, pero cuando hablan o actúan, lo hacen con precisión. Las mujeres invisibles de la Biblia no son figuras secundarias, son columnas ocultas que sostienen la narrativa de la fe. Al sacarlas de la sombra, no solo revalorizamos su papel, sino que aprendemos una forma distinta de leer la historia sagrada, una lectura más atenta, más humana y más justa. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre cuántas voces seguimos ignorando hoy, cuántas decisiones silenciosas están cambiando destinos sin recibir reconocimiento. La Biblia no glorifica solo a los que están al frente, también honra a quienes, desde el margen, actúan con valentía, fe y sabiduría. El llamado final es claro: mirar con nuevos ojos, leer con mayor profundidad y reconocer que el propósito de Dios muchas veces avanza gracias a quienes el mundo no ve, pero el cielo jamás olvida. Cuando se observan con atención las escrituras, se descubre un patrón constante. En los momentos de mayor tensión histórica, cuando el destino parece sellado, aparece una mujer cuya acción redefine el curso de los acontecimientos, no siempre con milagros visibles, sino con decisiones precisas en el instante exacto. Estas mujeres no ocupan el centro del escenario, pero entienden algo esencial: el poder del discernimiento en el momento correcto. Un ejemplo profundo es el de las parteras hebreas, Sifra y Puá. Su historia se menciona brevemente en el libro del Éxodo, pero su impacto es incalculable. El faraón, temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, decreta la muerte sistemática de los niños varones al nacer. La orden es clara, directa y respaldada por el poder absoluto del imperio egipcio. Sin embargo, el texto dice algo fundamental: las parteras temieron a Dios. Esta frase encierra una revolución silenciosa. Temer a Dios, en este contexto, significa reconocer una autoridad superior al poder político. Sifra y Puá desobedecen conscientemente una orden injusta, poniendo en riesgo sus propias vidas. No organizan una rebelión pública, no levantan discursos, simplemente se niegan a ejecutar la injusticia. Gracias a esta desobediencia ética, una generación entera sobrevive. Entre esos niños salvados se encuentra Moisés, el futuro libertador. Es imposible hablar del Éxodo sin reconocer que comenzó en manos de dos mujeres anónimas que eligieron obedecer a Dios antes que al miedo. Este relato nos enseña que la fe auténtica no siempre se manifiesta en actos espectaculares, sino en la coherencia moral cuando nadie está mirando. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones pequeñas que sostienen valores incluso cuando el entorno presiona para hacer lo contrario. Otra figura profundamente reveladora es la madre de Moisés, Jocabed. Su nombre apenas se menciona en muchos relatos, pero su ingenio y valentía fueron decisivos. En un contexto donde cada niño varón debía morir, ella concibe una estrategia que combina fe, creatividad y acción. Jocabed esconde a su hijo durante 3 meses. Cuando ya no puede hacerlo más, no se rinde al decreto de muerte. En lugar de eso, construye una canasta, la impermeabiliza y coloca al niño en el río Nilo, confiando no en la suerte, sino en la providencia. No abandona a su hijo, lo entrega estratégicamente. Este acto no es desesperación, es fe activa. Jocabed entiende que soltar no siempre es perder, a veces es confiar. Su hija Miriam observa a la distancia. Y cuando la hija del faraón encuentra al niño, todo encaja. Moisés no solo vive, sino que es criado por su propia madre durante sus primeros años. Este episodio muestra cómo la fe se expresa a través de la inteligencia práctica. Jocabed no lucha contra el sistema de frente, pero lo supera desde dentro. Es un recordatorio poderoso de que la sabiduría, cuando se une a la fe, puede abrir caminos donde no los hay. Miriam, la hermana de Moisés, también representa una figura frecuentemente minimizada. A menudo se la recuerda solo como profetisa o como quien cantó tras cruzar el Mar Rojo, pero su papel comienza mucho antes. Ella es quien vigila la canasta, quien habla con la princesa egipcia y quien propone a su propia madre como nodriza. Miriam entiende el momento, el lenguaje y el riesgo. Es una niña, pero actúa con madurez estratégica. Su intervención conecta todas las piezas. Sin ella, la historia habría sido distinta. Miriam representa a quienes observan, esperan y actúan solo cuando el momento es exacto. Este tipo de sabiduría es especialmente relevante hoy, donde muchas veces se confunde actuar con reaccionar. Miriam enseña que saber cuándo hablar es tan importante como saber qué decir. Avanzando en la narrativa bíblica, encontramos a Débora, una figura que rompe completamente con los esquemas patriarcales de su época.
Débora no solo es profetisa, es jueza de Israel, es decir, líder política, espiritual y judicial. Bajo su autoridad, el pueblo acude para resolver conflictos y recibir dirección. Cuando Israel es oprimido por Sísara, Débora convoca a Barak para liderar el ejército. Él acepta, pero con una condición: solo irá si Débora va con él. Esta petición revela tanto la autoridad de Débora como la inseguridad de Barak. Débora acepta, pero profetiza que la gloria de la victoria no será para él. La batalla se gana, pero el golpe final no lo da un soldado, sino otra mujer, Jael. Ella recibe a Sísara en su tienda, le ofrece hospitalidad y cuando él duerme, lo derrota. Jael no actúa por impulso, actúa con precisión. Su acción pone fin a años de opresión. Este relato es poderoso porque muestra una cadena de liderazgo femenino. Débora guía, Jael ejecuta. Ambas operan desde lugares distintos, pero con el mismo propósito. La Biblia no presenta esto como anomalía, sino como parte del plan divino. Un ejemplo práctico de esta historia es entender que el liderazgo no siempre se ejerce desde la visibilidad. Hay quienes dirigen y quienes ejecutan, y ambos roles son igualmente cruciales. Otra mujer cuya historia merece atención es Ruth. Aunque su libro es conocido, a menudo se reduce a una historia romántica, cuando en realidad es un relato profundo sobre lealtad, identidad y redención. Ruth no es israelita, es moabita, un pueblo históricamente rechazado. Sin embargo, su decisión de permanecer con Noemí redefine su destino. Ruth no sigue a Noemí por conveniencia, sino por convicción. Abandona su tierra, su cultura y su seguridad. Su famosa declaración no es poesía, es un compromiso radical. Esa decisión la coloca en una línea de propósito que la lleva a convertirse en bisabuela del rey David. Ruth representa a quienes deciden permanecer fieles incluso cuando no hay garantías. Su historia enseña que la fidelidad, aunque parezca silenciosa, construye futuros que no podemos ver de inmediato.